La sección española de Radio Taiwán Internacional les presenta un programa mensual con la información, el entretenimiento y la cultura de Taiwán. En colaboración con emisoras amigas de Centro y Sudamérica, cruzamos el Pacífico y llegamos a sus hogares. En nuestra cita mensual les acercamos las culturas china, taiwanesa, hakka y aborígenes constituyentes de la sociedad multifacética taiwanesa. Nuestra programación habitual en español puede sintonizarse diariamente a través de la onda corta o mediante nuestra página web. Si desea obtener más información de Radio Taiwán Internacional, puede escribirnos a la siguiente dirección postal: P.O. Box 123-199, Taipei 11199, Taiwán, República de China. O si lo prefieren, pueden visitar nuestra página web en www.rti.org.tw. Plaza Pública. Un programa que les llevará la actualidad política y económica de Taiwán directamente a sus aparatos de radio. Debates, análisis, situación nacional e internacional, comercio, elecciones. Todas las noticias sobre el mundo político cada semana en RTI con Iker Izquierdo. Plaza Pública. Queridos oyentes de Radio Taiwán Internacional, bienvenidos a una nueva edición de Plaza Pública. Les habla Iker Izquierdo, el director habitual de este programa, y en esta edición, y quizás en alguna otra, vamos a hablar de cuestiones de salud y alimentación en Taiwán, tal y como se vienen dirigiendo pues desde las autoridades públicas. Algo que no suele ser habitual en este programa de Plaza Pública, donde nos dedicamos a cuestiones políticas y económicas o de relaciones internacionales más específicas. Bueno, en este caso vamos a comentar en esta edición la nueva versión de la Guía Nacional de la Salud que ha publicado recientemente el Ministerio de Salud y Bienestar Social por medio de la Oficina Nacional de Promoción de la Salud. Bueno, según el lema de esta guía, comer los alimentos correctos es comer sano. Y pues con este objetivo, la Oficina Nacional para la Promoción de la Salud viene publicando cada cierto tiempo una guía de alimentación diaria o una guía de nutrición para los ciudadanos. La última versión fue en el año 2011, pero entre 2011 y en este presente año de 2018, pues se han generalizado y se han llevado a cabo estudios científicos sobre los valores nutricionales y sobre la relación entre la ingesta de ciertos alimentos o los hábitos alimenticios de la población y ciertas enfermedades. Y, por tanto, las autoridades de la salud aquí en Taiwán y de la alimentación pues han decidido que era necesario hacer varias correcciones en la guía de alimentación diaria del año 2011. Pues muy bien, de hecho lo que quieren hacer es subvertir ciertas ideas tradicionales que, bueno, pues tiene la población en torno a ciertos alimentos. Además, aquí en Taiwán esto pues se junta además con la visión tradicional de ciertos alimentos muy conectada con la medicina tradicional china y pues no es difícil encontrar muchas confusiones en torno a lo que es bueno y a lo que es malo en la alimentación. En fin, por ejemplo, en la nueva guía ya no va a haber una distinción entre productos lácteos bajos en grasas, sin grasas o con grasas. Simplemente se va a hablar de productos lácteos. Y de hecho esto se debe a lo que decíamos de los estudios científicos, pues que por ejemplo desconectan la ingesta de lácteos con grasas, es decir, de lácteos enteros, como por ejemplo la leche o el queso, pues de un mayor aumento del colesterol negativo en sangre. Otro ejemplo son los estudios que muestran que los huevos no provocan tampoco un aumento del colesterol malo, por lo que
La nueva versión de la guía también recomienda comer huevos antes que carne, por ejemplo, como método para obtener proteínas de mejor calidad. Esta guía de la salud alimentaria aquí en Taiwán tiene todo el sentido, sobre todo en una sociedad de mercado pletórico como es Taiwán, en la que prácticamente todo el mundo tiene acceso a un mercado pletórico de bienes alimentarios a unos precios relativamente asequibles y bajos, y normalmente los alimentos con precios más bajos, incluidas las comidas preparadas, son precisamente los alimentos que, si no se ingieren con moderación, pues pueden afectar a la salud de los ciudadanos, y eso se traduce en un mayor presupuesto para el Ministerio de Salud y para todo el sistema de la seguridad social y de la medicina en Taiwán, con lo cual evidentemente la alimentación pues tiene de alguna manera un sentido político. Pues muy bien, de esto es de lo que vamos a hablar en el programa de hoy. Vamos a desmenuzar un poco esta nueva versión de la Guía Nacional de la Salud y escucharemos las opiniones de algunos de los expertos y autoridades que están detrás de esta nueva versión. No se vayan porque comenzamos enseguida. La Oficina Nacional para la Promoción de la Salud ha estudiado estándares alimenticios, tendencias y estudios de otros países, y también ha llevado a cabo un estudio de costumbres alimentarias de los ciudadanos taiwaneses. Con base en estos recursos, la oficina ha revisado la versión de la Guía de Alimentación Diaria que publicó en el año 2011. Uno de los puntos importantes que se reforman es el referido a raíces integrales y tubérculos que se convierten en granos enteros integrales. Aquí se recuerda a los ciudadanos que, por ejemplo, la calabaza, la patata o el maíz y el resto de especies de esta familia no son vegetales, sino cereales o tubérculos ricos en almidón. La presidenta de la Asociación Taiwanesa de la Nutrición, Wang Guoxing, lo explica así. Los vegetales son muy diferentes de los tubérculos. Normalmente solemos incluir a la calabaza y a la patata como vegetales, pero lo cierto es que estas últimas en realidad son raíces, tubérculos. De esta manera, cuando comemos calabaza o maíz, lo cierto es que debemos incluirlos entre los tubérculos. Así, las calorías y los elementos nutricionales estarán más en armonía con una alimentación equilibrada. Con respecto a las proteínas, como las carnes en general contienen más grasas, no se considera adecuado para la salud del sistema circulatorio. En este sentido, los huevos son la fuente de proteína de mejor calidad y la más sana. Por ello, en la nueva versión de la guía nutricional, se pone a los huevos por delante de las carnes en cuanto a la mejor fuente de proteína, aunque las legumbres y el pescado siguen siendo las mejores fuentes de la misma. Wang Yingwei, director de la Oficina Nacional para la Promoción de la Salud, lo explicaba así. Según los últimos estudios, la ingesta de huevos no está relacionada con el aumento del colesterol, tal y como se creía antes, sino que la conexión entre una y otra es más bien débil. El grado nutricional de los huevos es muy alto. También son excelentes para las personas mayores, pues son fáciles de deglutir. Por ello, hemos hecho estos cambios en la guía. Por su parte, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Nutricionistas de Taiwán, Qin Meiyun, señala que siempre se ha creído que los huevos provocaban un aumento del colesterol, por lo que los ciudadanos los evitaban. Pero los últimos estudios señalan que las proteínas de los huevos no están directamente relacionadas con la producción de colesterol. Las personas con buena salud pueden comer un huevo cada día. Las personas mayores pueden comer huevos cocidos o fritos para obtener proteínas, pues además son fáciles de deglutir. Wang Guoxing también dice que muchas personas creen erróneamente que comer la yema de huevo aumenta la tensión arterial, pero los estudios científicos
ya han demostrado que la grasa de los huevos no es grasa saturada y por tanto no afecta a la salud, a no ser que el colesterol y la tensión arterial de la persona ya sea alta de por sí. En este sentido, no hay por qué evitar la ingesta de huevos. Vamos a volver a escuchar a Wang Guoxin. Nuestro organismo necesita colesterol, así que en tu estado de salud, cuando comes muchos alimentos con colesterol, tu organismo producirá menos colesterol por sí mismo. Pero cuando comes poco de estos alimentos, el organismo producirá más. Esto es precisamente lo que ajustan las personas sanas. Pero si tu colesterol en sangre es alto, supone que tu sistema de ajuste de colesterol tiene problemas. Ahí es cuando debes prestar atención a tu salud. Por otra parte, también se solía creer que los lácteos o la leche baja en grasas o sin grasa, es decir, semidesnatada y desnatada, eran mejores para la salud. Pero en la nueva guía se equiparan todos los tipos de lácteos, porque, una vez más, los últimos estudios demuestran que los lácteos enteros, sin desgrasar, no afectan a la acumulación de grasas en el cuerpo, ni tampoco está asociada a riesgos de contraer enfermedades cardiovasculares. Por ello, la nueva guía ya no distingue entre lácteos con o sin grasas y de hecho recomienda todo tipo de lácteos, leche entera, yogures, queso, productos todos ellos tradicionalmente asociados a la mala salud y curiosamente asociados pues a la comida occidental, por decirlo así. Son estos productos lácteos que han sido introducidos ya en Taiwán pues en el mundo muy moderno, es decir, es una cosa de hace casi 30 años, por decirlo así. Pues muy bien, vamos a escuchar otra vez más a Wang Guoxin tirar por tierra estas creencias. Muchos estudios han demostrado que la ingesta de productos grasos o semigrasos no está directamente relacionada con el peso o enfermedades crónicas. Esperamos que los taiwaneses beban vaso y medio o 2 vasos de leche al día. Lo importante es no solo obtener proteínas, sino también calcio. La directora de la Oficina de Salud Comunitaria perteneciente al Ministerio de Salud, Lin Liru, señala que los adultos de entre 19 y 64 años necesitan unas 2.000 calorías al día. Recomienda 3 bols al día de productos como tubérculos o gramíneas. Un 60% de la ingesta diaria debe corresponder a legumbres, pescado, huevos o carnes y la de vegetales no debe ser menor al 30%. El resto, tipo fruta y lácteos, debe ser consumido pero en cantidades significativamente más bajas, así como también los frutos secos y los aceites. Sin embargo, los estudios muestran que estas proporciones están invertidas en muchos casos en los hábitos diarios de los taiwaneses. Se pasan de proteínas y comen pocos vegetales, fruta y lácteos. Así lo explica Lin Liru. No se comen suficientes vegetales o frutas. Además, la ingesta de lácteos no suele llegar a lo recomendado. Por ejemplo, vaso y medio de leche al día. También se recomienda una ingesta diaria de frutos secos, pero no se hace. Es necesario que los ciudadanos cambien sus hábitos de alimentación. Por último, hay que decir que esta guía de alimentación diaria proporciona las recomendaciones ideales de alimentación para que los ciudadanos pues, puedan comparar sus hábitos diarios de alimentación con este ideal. La Oficina para la Promoción de la Salud recuerda a los ciudadanos que observando estas recomendaciones pues se mantendrán en niveles de salud óptimos y un peso corporal adecuado. Pues muy bien, como ven, el gobierno de Taiwán presta mucha atención a la educación alimentaria de la población y nosotros pues aportamos nuestro granito de arena haciendo un análisis de esta guía nutricional publicada en su nueva versión en 2018.
Pues muy bien, espero que les haya parecido un programa interesante e informativo sobre esta cuestión o sobre cómo se trata esta cuestión en Taiwán y, como siempre, les emplazo a que sigan escuchándonos aquí en Radio Taiwán Internacional. Hasta la próxima. Adiós. Plaza Pública. Un programa que les llevará la actualidad política y económica de Taiwán directamente a sus aparatos de radio. Debates, análisis, situación nacional e internacional, comercio, elecciones. Todas las noticias sobre el mundo político cada semana en RTI con Iker Izquierdo. Plaza Pública. Estimados oyentes de Radio Taiwán Internacional, bienvenidos a una nueva edición de Plaza Pública. Les habla, como siempre, el director del programa, Iker Izquierdo, y en esta edición vamos a seguir hablando con cuestiones que tienen que ver con la salud de los ciudadanos taiwaneses. Anteriormente, en otro programa, hemos hablado sobre la guía de la nutrición diaria que el gobierno ha publicado para la salud de los taiwaneses, para que puedan tener en cuenta ciertas directrices a la hora de alimentarse. Bueno, pues en esta ocasión, en esta edición, vamos a hablar sobre una propuesta de cambio de reglamento para el etiquetado de los vinos o licores aderezados. Un tipo de alcohol que se ha puesto muy de moda en Taiwán y que normalmente suele ser consumido preferentemente por jóvenes universitarios, por el colectivo de mujeres, es decir, por las mujeres en general, y también por ancianos. Bueno, quizás el problema de estos vinos o licores aderezados es que si miramos el etiquetado no sabemos cuáles son los componentes exactos de estos alcoholes. No sabemos los niveles de azúcar, no sabemos la cantidad de calorías que pueden tener y según varios expertos, según asociaciones que se preocupan por los consumidores y por la salud de estos, dicen que algunos de estos vinos o licores aderezados contienen niveles de azúcar equiparables a los de las bebidas carbonatadas, como pueden ser refrescos tipo Coca-Cola o lo que sea. Bien, estos niveles de azúcar, como ya se pueden imaginar, pueden suponer un peligro para la salud de los que lo consumen. Al respecto, hay varios grupos cívicos que piden al gobierno que efectivamente estudie los reglamentos de otros países para reformar las regulaciones pertinentes al etiquetado de este tipo de licores y vinos, o al menos que se informe pormenorizadamente al consumidor en las etiquetas sobre lo que están bebiendo realmente. Pues muy bien, de esta problemática es de la que vamos a hablar hoy, de la popularidad de estos alcoholes y de este problema. No se vayan porque comenzamos enseguida. El licor aderezado es dulce, agradable y oloroso. Es muy fácil de comprar en cualquier supermercado, licorería o grandes superficies. Los estudiantes universitarios, las mujeres y los más mayores lo beben con fruición. Además, el licor aderezado suele ser publicitado utilizando imágenes de frutas frescas y apetitosas o haciendo hincapié en el añadido de zumos de frutas, con lo que se hace creer al consumidor que están adquiriendo un producto sano y bajo en calorías, con efectos benéficos o al menos neutros para la salud. Pero lo cierto es que el vino aderezado contiene niveles de azúcar y calorías que sorprenden al conocerlo. Su sabor atractivo puede convertirse en un problema para la salud. Según un estudio que ha llevado a cabo durante 2 años la Fundación John Tong, más del 70% del licor aderezado que se vende en el mercado no especifica por completo sus componentes en las etiquetas, es decir,
El consumidor no sabe el número de calorías, la cantidad de azúcar o de aditivos que se dispone a beber. En general, las calorías estimadas de los niveles de alcohol en las bebidas alcohólicas están subestimadas. Podría haber una diferencia de hasta 200 calorías. Una botella de licor aderezado podría contener hasta más de 7 terrones de azúcar. Así, se sobrepasa muy fácilmente los niveles de azúcar y calorías que pueden suponer un peligro para la salud. La investigadora del Centro de Nutrición de la Fundación John Tong, Pan Jilong, pide al gobierno que preste atención al problema de la falta de información sobre los contenidos de estos licores. Vamos a escuchar a Pan. En general, 100 mililitros de licor aderezado contienen 9 gramos de azúcar. Si vemos la cantidad normal del mercado en recipientes de 330 mililitros, uno de estos recipientes podría contener hasta 7 terrones de azúcar. Pero no se proporciona esta información en la etiqueta, por lo que el consumidor no puede saber que está a punto de beber un montón de azúcar. En el ámbito internacional hay muchos países que ya han puesto en marcha un etiquetado obligatorio para el alcohol que especifique todos sus componentes. La Oficina de Alimentos y Drogas de Estados Unidos especifica que los alcoholes hechos de frutas que no sean uva y con un grado de alcohol menor del 7% deberán llevar una etiqueta de información nutricional. En Japón, estas etiquetas son habituales en sus productos correspondientes, pero en Taiwán no ocurre lo mismo. Incluso con el licor aderezado de importación, que incluye una etiqueta con estos requisitos, una vez entra en Taiwán no es traducida por completo. La directora del Centro de Nutrición y Alimentación de la Fundación John Tong, Xu Huiyu, opina que no es tan difícil poner una etiqueta en la que se especifiquen los ingredientes por porcentaje y las calorías. Taiwán debería garantizar el derecho de los consumidores a saber lo que están bebiendo por medio de las pertinentes reformas en las regulaciones que correspondan. Vamos a escuchar las palabras de Xu Huiyu. En el extranjero ya se está etiquetando así. Nosotros esperamos poder seguir esta tendencia de especificar los componentes. Nuestra ley de gestión alimentaria es bastante estricta y nuestro alcohol está considerado como alimento, pero no se gestiona como tal, sino que se subincluye en el Reglamento de Gestión de Tabaco y Alcohol. Me atrevo a decir que este reglamento está pensado para la recaudación de impuestos y, por tanto, su espíritu es diferente al que informa al Reglamento de Gestión Alimentaria. Así, nuestras autoridades deben pensarlo bien. Esperamos que las cosas cambien rápidamente y se tenga en cuenta al consumidor. La legisladora del Partido Democrático Progresista, Huang Xiaofang, opina que la honestidad en el etiquetado revela la actitud y responsabilidad de un empresario acerca de la calidad y la venta de su producto. Huang propone reformar el Reglamento de Gestión de Tabaco y Alcohol y, según su contraparte de la gestión de alimentos, obligar a especificar los componentes y calorías en las etiquetas, sobre todo en las de los licores aderezados. Componentes, aditivos, calorías, azúcar y otros componentes. Además, Huang también pide a la empresa pública de tabaco y alcohol de Taiwán que sea la primera en adoptar esta práctica. En este sentido, el gerente de la sección de cervezas de la empresa pública de tabaco y alcohol de Taiwán, Wu Huihuang, dice estar dispuesto a cumplir con cualquier modificación del reglamento que sea necesaria, incluyendo un etiquetado más prolijo. Por su parte, la directora de la Oficina Nacional del Tesoro, perteneciente al Ministerio de Finanzas, Yuan Xujie, opina que actualmente, a pesar de que la ley no obliga a pegar estas etiquetas en el alcohol, no obstante, estarían muy contentos de que los empresarios taiwaneses
pidan ellos mismos esta regulación, tal como lo hicieron los empresarios japoneses, los cuales también pidieron la obligatoriedad de revelar esta información y de mejorar la regulación. De hecho, lo empezaron a hacer ellos mismos. Vamos a escuchar a Yuan Xujie. Lo cierto es que en el extranjero no hay una regulación explícita que obligue a este etiquetado, pero en Japón y el resto de países los empresarios lo tienen como una regulación propia. Esperamos que esto ocurra también aquí. También entendemos que los legisladores hayan propuesto un cambio de reglamento. Nosotros estamos dispuestos a seguir cualquier resultado que salga de la revisión del reglamento. Avisaremos a todos los empresarios de que deberán etiquetar de esta manera para estar a la altura del resto del mundo. Una amplia gama de productos alcohólicos que están disponibles en el mercado deberían incluir esta información nutricional, sobre todo la información referente a aditivos, azúcar y calorías. El consumidor debería poder incluir esta información entre los factores de elección de productos, además de su sabor y su graduación alcohólica por razones de salud. Recordábamos que en un programa anterior, en otro programa, hablábamos sobre la guía nutricional que había publicado el gobierno recientemente y efectivamente, claro, todos estos factores hay que tenerlos en cuenta a la hora de escoger los productos que se van a consumir. Si se quiere realmente seguir las recomendaciones dietéticas que postula el gobierno, pues lo mínimo es tener la información de los productos que se van a consumir. Estos alcoholes, en principio, como todo el mundo sabe, pues son lo menos indicado para, por ejemplo, perder peso. Pero evidentemente hay alcoholes pues más sanos que otro o menos dañinos que otros. Si un tipo de alcohol o de licor encima pues lleva muchísimo azúcar, pues evidentemente será mucho peor que otro que no lleve azúcares. En fin, que veremos si finalmente pues se pasa esta regulación, si se obliga a especificar los componentes de los vinos aderezados en las etiquetas y todo ello redundará en la mejora de la salud de los taiwaneses. En fin, hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Espero que, como siempre, les haya parecido informativo sobre una cuestión importante en la salud de Taiwán y, como siempre, les emplazo a que sigan escuchando el resto de la programación de Radio Taiwán Internacional y les espero en la próxima edición de Plaza Pública. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!
Había una vez una joven llamada Sol a la que le gustaba contar historias de proverbios chinos. Los proverbios son legados de nuestros antepasados. 读万卷书，不如行万里路。 Reflexiones y pensamientos de la sabiduría china. ¿Están preparados para escuchar el cuento de hoy? Había una vez... Estimados oyentes, ¿cómo están? Mi nombre es Sol Hon. Bienvenidos a Cuentos y Proverbios Chinos. El primer proverbio que les voy a presentar es 流连忘返 estar encantado, fascinado a cierto lugar y no querer irse. Cuando uno está muy atraído por algo, se olvida de todo lo demás y cuando llega el momento de partir, se niega y no desea irse. Este proverbio se usa para referir a una persona que deambula o camina de un lado a otro en un mismo lugar y no se decide marchar o alejarse de ahí. 流连忘返流连忘返 Liu significa fluir. Lian es seguido, continuo o consecutivo. Liu lian es caminar de un lado a otro. Wang significa olvidar. Fan es regresar. En la obra del filósofo Mengzi, Mencio, se registra una conversación entre el gobernador del estado de Qi, Qi Jingong, y su consejero Yanzi. Qi, una vez, le consultó a Yanzi sobre la mejor estrategia de realizar giras oficiales y visitar a los pueblos del estado, y que sea mejor que lo que realizaron los anteriores reyes de la antigüedad. Yanzi le respondió lo siguiente. Los reyes de la antigüedad realizaban giras oficiales por trabajo. Ellos iban a inspeccionar a los estados vasallos, escuchaban los informes que los gobernadores de cada estado presentaban. En primavera visitaban a los agricultores, veían las condiciones de los cultivos y ofrecían asistencia a los ciudadanos más necesitados. En otoño supervisaban el estado de la cosecha y les otorgaban suministros al pueblo que carecía de alimentos. Es por esta razón que antes los ciudadanos daban la bienvenida a los reyes. Pero ahora ya no es así. Ahora, cuando el rey sale de gira, llama a todos sus ministros y hace trabajar a todo el pueblo. Solo piensa en divertirse y en pasárselo bien. Hasta los consejeros se preocupan de sus actos. Por lo que hay una gran diferencia entre lo que hacían los reyes de la antigüedad y los reyes que solo pensaban en pasarla bien. De esta conversación se originó el proverbio 流连忘返 para describir a una persona que deambula o camina de un lado a otro en un mismo lugar y no se decide partir o alejarse de ahí. Veamos ahora una oración utilizando este proverbio para que entiendan mejor su uso. 这草原，这白云， Esta pradera, este cielo azul y nubes blancas, 就是让我流连忘返的好地方。 son los que hacen de este un hermoso lugar y que no me dejan partir. 这 significa este. 草原 es pradera. 白云 significa nubes blancas. 就是 es justamente. 让 dejar, permitir. 我 quiere decir yo. 流连忘返
es el proverbio que indica que uno no desea partir. Hao di fang significa buen lugar. Hao es bueno. Di fang es lugar. El segundo proverbio es sinónimo del primero. Se trata del proverbio 乐而忘返， cuando uno se siente muy alegre en un cierto lugar y se olvida de regresar a su casa. 乐而忘返，乐而忘返， Le significa alegría. Es la preposición y. Wang fan. Como dijimos antes, wang significa olvidar y fan es regresar. Escuchemos la historia que dio origen a este proverbio. En la dinastía Zhou del oeste, había una persona que era un experto en conducir carros de caballos. Se llamaba Zhao Fu. Se decía que una vez recibió 8 excelentes caballos y que después de entrenarlos se los ofrendó al rey Zhou Mu Wang. El rey mandó a que hicieran un buen carro para estos caballos entrenados y le pidió a Zhao Fu a que lo llevara de paseo y de caza. En varias oportunidades, el rey lo pasaba tan bien que se olvidaba que debía regresar al palacio. Hasta que una vez le llegó la noticia del rebelión del estado de Xu. Zhao Fu entonces condujo el carro de caballos a alta velocidad para llevar al rey de regreso. Y llegaron justo a tiempo para que el rey enviara sus ejércitos y al final se pudo establecer el caos. Tras este acontecimiento, el rey recompensó a Zhao Fu, entregándole la ciudad de Zhao para que éste fuera el alcalde de dicha ciudad. Desde entonces, los descendientes de Zhao Fu se bautizaron con el apellido Zhao, que suena igual que el nombre de Zhao Fu. De esta historia se originó el proverbio 乐而忘返， para describir a una persona que se siente muy alegre en un cierto lugar y se olvida de regresar a su casa. Veamos ahora un ejemplo de uso utilizando este proverbio. 这里的景色美得令人乐而忘返。 Este lugar tiene un hermoso paisaje que hace que los visitantes se sientan felices y no se quieran marchar. 这里 significa aquí. 景色 significa paisaje. 美 es bello, hermoso. 令人 significa hacer que las personas 乐而忘返. Es el proverbio que indica que uno se siente muy alegre y se olvida de regresar a su casa. Espero que les hayan parecido interesantes estos dos proverbios. Escríbame a sol@rti.org.tw. Sol se despide y será hasta la próxima. ¡Chao, chao!
La sabiduría china se transmite mediante el chino mandarín y su cultura. Aprender chino mandarín te permitirá conocer la cultura china y las costumbres de los taiwaneses. Con Sol y Maider conocerán el maravilloso mundo del chino mandarín. Estimados oyentes, bienvenidos al programa de la enseñanza del chino mandarín. Mi nombre es Sol Hon y me acompaña mi compañera Maider Gómez. ¿Cómo estás, Maider? Muy bien, Sol, preparada, un mes más. Me alegro mucho. En este programa vamos a hablar sobre un edificio muy importante de Taiwán. Sí, de hecho podríamos decir que se trata del edificio más importante y característico de la isla. Estamos hablando del Taipei 101. Seguramente muchos oyentes habrán oído hablar de este edificio tan importante o lo habrán visto en fotografías. Incluso algunos hasta lo habrán visto en persona. Exactamente. Si te parece bien, Maider, vamos a comenzar con la lección. Muy bien. El título de la lección justamente es Taipei 101, que significa el Taipei 101. Taipei 101是台湾第一高楼，也是世界第8高楼，因为它不止防震，也防风。台北101摩天大楼的外形像一根竹子，总共有8个倒梯形，下方还有一个中国的古钱币。晚上，台北101摩天大楼上会打上灯光，每天都会更换颜色，有节庆时也会有主题灯光。因此，台北101是台湾最重要的地标和观光景点。Ahora que ya hemos leído la lección entera, vamos a pasar a traducirla frase por frase. El título de la lección es Taipei 101. El Taipei 101. Taipei 101是台湾第1高楼。El Taipei 101 es el primer rascacielos de Taiwán. 也是世界第8高楼。También es el octavo más alto del mundo. 因为它不止防震。No solo está construido a prueba de seísmos, 也防风， sino también a prueba de vientos. 台北101摩天大楼的外形像一根竹子。El rascacielos Taipei 101 tiene forma de bambú. 总共有8个倒梯形。En total cuenta con 8 trapecios invertidos. 下方还有一个中国的古钱币。En la parte de abajo cuenta además con una moneda antigua china. 晚上，台北101摩天大楼上会打上灯光。De noche, el rascacielos Taipei 101 se ilumina con luces. 每天都会更换颜色。 Cada día se cambia de color. 有节庆时也会有主题灯光。 Durante las festividades también hay luces temáticas. 因此，台北101是台湾最重要的地标和观光景点。 Por ello, el Taipei 101 es el monumento y el punto turístico más importante de Taiwán.
Y ahora que hemos presentado la lección y hemos visto su significado, los oyentes seguramente se preguntarán si nosotras mismas hemos conocido en persona al Taipei 101. ¿Qué dices tú, Maider? Bueno, yo lo conozco, ya lo creo que en persona, y además desde diferentes perspectivas, desde abajo, desde dentro, desde arriba y desde bien lejos. Y yo también lo conozco de noche, especialmente en las vísperas del Año Nuevo. Hay luces temáticas y todos los años es algo diferente. Además, como decíamos en la lección, muchos días vemos al Taipei 101 iluminado de diferentes colores. Bien bonito. Exactamente. Vamos a pasar ahora a la pronunciación de la lección. En esta lección vamos a presentar una pronunciación muy especial, la ZH, que se pronuncia de la siguiente manera. Zhi, zhi, zhi. Si os fijáis, la ZH se pronuncia sin aire. Muy diferente de la CH, que se pronuncia con aire. En esta lección nos vamos a centrar en la ZH. En la primera frase tenemos dos palabras con esta pronunciación. Zhi, bu zhi, que significa no solamente. También nos aparece la palabra fangzhen. Zhen significa terremoto, seísmo. Pasamos a la siguiente frase, la palabra zhuzi, que es bambú. Y a continuación la palabra zhongguo, que significa China. En la tercera frase aparece la palabra zhuti, que significa tema. Y finalmente, en la última frase nos aparece la palabra zhongyao. Concretamente es un adjetivo, zhongyao, que significa importante. A continuación vamos a presentar el vocabulario de esta lección. Taipei 101. Taipei es Taipei. 101 significa 101, refiriéndose al 101. Comenzamos con la primera frase. Taipei 101, como bien ha explicado Sol, el Taipei 101 是 Taiwán 第一高楼, 是 es el verbo ser. Taiwán significa Taiwán. 第一 significa uno y le acompaña ti por delante, que es para convertirlo en ordinal. Así, el primer. Cao lou, cao significa alto, lou significa edificio. Así, cao lou significa rascacielos. Ye shi, shi jie di ba gao lou. Ye shi, ye, también. Shi es el verbo ser, también es. Shi jie significa mundo. Di pa, pa significa 8, como le acompaña ti, bien hemos explicado que lo convierte en ordinal. Así, di pa significa octavo. Gao lou significa rascacielos. 因为它不止仿真. 因为 significa porque. 它 significa el edificio. 不止, como bien ha explicado Sol, significa no solo, no solamente. 仿真. Fang es el verbo para a prueba de, contra, hacer frente. 震 significa terremoto, seísmo. Así, fang zhen significa a prueba de seísmos. Ye, fang feng, ye significa también. Fang feng tiene la misma estructura que fang zhen. En este caso, feng significa viento
y fan, como bien hemos explicado, es el verbo que significa a prueba de. Así, fan feng significa a prueba de vientos. La siguiente frase. Taipei 101摩天大楼的外形像一根竹子。Taipei 101, el Taipei 101. 摩天大楼 significa el rascacielos. 外形 es la forma. 像 es el verbo parecer. 一根竹子 significa un bambú. 一 significa uno. Ken es el clasificador para cosas alargadas y finas, como por ejemplo un palillo. 一根筷子. En este caso, 竹子 es bambú. 总共有8个倒梯形。总共 significa en total. 有 es el verbo haber. 8 significa 8. 个 es el clasificador general para todas las cosas. 倒梯形 es el trapecio invertido. 下方还有一个中国的古钱币。下方 significa por debajo. 还有 significa aún hay, todavía hay. 一个 y, como dijimos, es uno. 个 es el clasificador general. 中国 significa China. 古钱币 古 significa antiguo. 钱币 es moneda. Por lo tanto, 古钱币 significa moneda antigua. Pasamos a la siguiente frase. 晚上 significa de noche. 台北101摩天大楼上会打上灯光。台北101, ya hemos explicado, significa el Taipei 101. 摩天大楼 significa rascacielos. 上 significa sobre. 会 convierte en futuro al siguiente verbo que le acompaña, que es 打上, que significa encender. 灯光 significa luz, luces. 每天都会更换颜色。每天 significa todos los días, cada día. 都 literalmente significa todo. Le acompaña a la expresión 每天都, que significa en español cada día. 会更换颜色。会 nos aparece de nuevo este auxiliar que transforma en futuro al siguiente verbo que le acompaña, como es 更换, que significa cambiar. 颜色 significa color. 有节庆时也会有主题灯光。有 significa el verbo haber. 节庆 significa festividad. 时 durante. 也 también. 会有 有 significa haber. 会 de nuevo transforma el verbo en futuro. Habrá. 主题 significa tema, temática. 灯光 significa luz, luces. Vamos a la última frase de la lección. 因此 por lo tanto, por ello. 台北101 el Taipei 101. 是 es el verbo ser. 台湾 Taiwán. 最重要的 最 significa el más. 重要 es importante. Por lo tanto, 最重要 es el más importante. 地标 es el punto de referencia y en este caso, al tratarse del Taipei 101, significa el edificio o el monumento. 和 significa y. 观光景点 观光 significa turismo. 景点 es paisaje. En este caso, 观光景点 significa punto turístico.
Después de analizar el vocabulario de esta lección, vamos a pasar a presentar la gramática. La primera estructura gramatical que aparece en esta lección es 不止也. No solamente, sino también. Por ejemplo, en esta lección aparece la frase 不止防震也防风. No solo está construido a prueba de seísmos, sino también a prueba de fuertes vientos. Otro ejemplo con esta estructura gramatical, 不止也, sería, por ejemplo, 你的手机不止好看也很好用. Tu móvil no solo es bonito, sino que además es muy fácil de usar. La siguiente estructura gramatical es 还有 y se utiliza al describir algo, cuando damos varios detalles y al final decimos además tiene, además cuenta con. En esta lección, cuando describimos al Taipei 101, diciendo que tiene forma de bambú y que en total cuenta con 8 trapecios, además, 还有一个中国的古钱币. Además, cuenta con una moneda antigua china. Otro ejemplo con esta misma estructura sería 你的手机萤幕很大它系统很好用还有很多功能的照相机 Significa, la pantalla de tu móvil es grande, cuenta con un sistema fácil de usar y además la cámara tiene muchas opciones. Y la estructura gramatical 最重要的 se usa para indicar que algo, alguien o algún lugar es el más importante. En este caso es 最重要的地标, que significa el punto de referencia más importante. Otro ejemplo con esta misma estructura sería 这是最重要的书, que significa este es el libro más importante. Esta ha sido la lección de chino mandarín de esta ocasión. Ante dudas y comentarios, les invitamos a que nos escriba a nuestro correo electrónico que es esp@rti.org.tw o a nuestra dirección postal P.O. Box 123-199 Taipei 11199 Taiwán, República de China. Soljón y Maider Gómez para Radio Taiwán Internacional. Hasta la próxima. Adiós.